Bueno, a diferencia de lo que dijo el hermano, que iba a hacer predicación del Evangelio, ¿no es cierto? No vamos a predicar el Evangelio, sino que vamos a continuar con el tema que estamos desarrollando los miércoles. El miércoles pasado, por razones, ¿no es cierto?, técnicas, no pude entrar, y es por eso que este, esta noche vamos a continuar con el tema que tendría que haberle dado el miércoles, para no dejarlo al aire, ¿no? Entonces vamos a continuar, hermanos, con este tema que tiene que ver con nuestra identificación con Cristo, y vamos a volver nuestra lectura, vamos a ir haciendo un recuerdo, ¿no es cierto?, de algunos textos que hemos leído, Filipenses 1:6, que decía, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, ¿no es cierto?, mostrando un proceso de perfeccionamiento que Dios quiere hacer y viene haciendo en cada una de nuestras vidas, de quienes hemos sido ya salvados por su gracia. Y luego vamos a Romanos 6, versículo 13, que es el que nos tiene ocupando, y dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Resaltábamos allí la expresión que dice, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y nuestro subtema que estábamos desarrollando era una actitud de entrega. Y luego hemos estado en nuestras lecturas, hemos ido a Romanos 12, versículo 1 y 2, que decía, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y vamos a agregar ahora a esta lectura la epístola a los Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4, versículo 22. 4:22, y dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ese texto agregamos ahora a los que ya hemos estado considerando, aunque vamos a continuar, ¿no es cierto?, con algunas referencias también a los versículos antes citados. Tenemos que ver, hermanos, decíamos, nuestra identificación con Cristo. Esta palabra o esto de identificarnos con Cristo muchas veces es tomado muy superficialmente, muy ligeramente, ¿no es cierto?, sin tener en cuenta el verdadero sentido o alcance o profundidad de este tema. A veces creemos que identificarnos con Cristo es cumplir una cierta actividad, cumplirlo eh, con toda puntualidad, o a veces pensamos que identificarnos con Cristo es simplemente una normal asistencia, nada más, a los días de reunión, o algunos, ¿no es cierto?, creen en una identificación con Cristo a través de algo externo. Pero lamentablemente decimos, no, a veces no se comprende o no se alcanza a apreciar la profundidad de lo que encierra este tema de nuestra identificación con Cristo. Realmente cuando anhelamos, cuando en nuestro corazón surge un deseo profundo de, de buscar la presencia del Señor, necesitamos primeramente un esfuerzo,
Por eso Pablo decía a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios. O sea que habla de un esfuerzo, de un procurar, porque habla de muchos problemas y habla de muchas adversidades que como cristianos tenemos que saltear. Entonces, cuando nos esforzamos por mostrarnos como tales, o sea, como personas, como cristianos identificados con Cristo, con, con cuánta realidad, ¿no es cierto? Con cuánta realidad lo hacemos porque sabemos ciertamente que Cristo, como dice la palabra de Dios, que Cristo habita por la fe en nuestros corazones. Esa es la realidad que nos debe mover a cada uno de buscar una identificación con Cristo, porque Cristo habita, hermano, y esa palabra habita es importante, ¿no? Porque habitar lleva en sí un sentido permanente, constante, no una simple visita temporal, sino habitar aquí lleva el sentido de algo permanente. Cristo habita por la fe en nuestros corazones y de allí nace este deseo y se proyecta eh, en nosotros ese deseo de una verdadera identificación con Cristo. Pablo, el apóstol, podía reflejar en su vida esta verdad cuando él escribe en 1 Corintios 11:1 y dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo había comprendido y había manifestado en su vida esto de identificarse con Cristo de manera tal que él podía decir, aprended de mí, como yo de Cristo. Pablo decía ser imitador de Cristo. Y hermanos, cuando pensamos en esto, algunos han dicho, pero eso es una locura, es una utopía, es ser imitador de Cristo. Pero nosotros sabemos por la palabra de Dios que no es una utopía, sino que es una necesidad, es un ingrediente importantísimo para una vida fructífera, para una vida útil al nombre del Señor, para lo cual el mismo Señor que que nos rescató, nos proveyó, nos dio los instrumentos necesarios para que podamos encontrar y llegar a esa identificación con Cristo. Nos ha dado su palabra, que es todo su consejo, toda su mente. Nos ha dado el Espíritu Santo para que nos guíe, nos acompañe, nos instruya y nos conduzca a Cristo. Y también las bendiciones de cada día que nos alcanzan para poder vivir en esa confortable relación con nuestro Dios, para ser fieles y amantes y buscar de ser como Él. Hermanos, el desarrollo que Pablo hace en sus escritos es por demás abundante y completo, y a la vez complejo, ¿no? Solo que nos corresponde a nosotros, investigar, escudriñar eh, y ejercitar, lo que el Señor nos va mostrando. Ha mostrado, como hemos visto, varios puntos importantes por conocer, para conocer su voluntad y presentarnos al Señor como una ofrenda viva. Continuando con este proceso, la palabra de Dios nos demanda otra necesidad, la renovación de la mente. Esto es algo también importantísimo que no siempre se lo tiene en cuenta o se lo considera, la renovación de la mente. Podemos decir, hermano, que esta renovación es un proceso espiritual. Es un proceso espiritual porque requiere que nos demos nosotros mismos enteramente a Dios, tal como hicieron los hermanos de Macedonia, que dice que se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros. Entonces, hermano, la renovación de la mente, o para la renovación de la mente, requiere que nos demos nosotros mismos primeramente a Dios, para así poder ser enseñados
enseñados por el Señor, y que Él nos dé la gracia para llevar adelante lo que vamos aprendiendo. Y en referencia a esto, podemos pensar, hermanos, ¿qué es la mente? Por mente se entiende en general la facultad de pensar, la capacidad mental que llamamos entendimiento y representa la facultad intelectual, la capacidad reflexiva del hombre, aquella que inicia el pensamiento y que formula sus planes. Pero en las Escrituras, hermano, no es solamente esto, sino que además es la capacidad de reconocer el bien o el mal, y sobre todo es la capacidad de reconocer la verdad espiritual. El apóstol Pablo, hemos leído, nos exhorta en Romanos 12:2, a ser transformados por medio de la renovación del entendimiento. Y luego, hermanos, en Efesios 4:23, que hemos leído, expresa una idea parecida o semejante sobre esta renovación. Como hemos leído, dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vemos cómo Pablo un poquito va agregando al tema de Romanos, lo va agregando algo más profundo todavía, porque en Romanos 12 dice la renovación del entendimiento o la renovación de la mente, pero aquí dice el espíritu de la mente, de vuestra mente. Esta renovación aparece en medio de dos exhortaciones, lo hemos leído, la de desvestirse del viejo hombre en el versículo 22 del capítulo 4 de Efesios, y la de vestirse del nuevo hombre en el versículo 24 del capítulo 4 de Efesios. Y fíjense ustedes, hermanos, allí en medio, entre el 22 y el 24, está el versículo 23, que dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea que la renovación del espíritu de la mente es como una bisagra que nos permite, ¿no es cierto?, realizar esta tarea. Si hay algo que tenemos que destacar aquí, hermanos, es el significado de la palabra renovar. La palabra renovar significa en las Escrituras ser hecho de nuevo, y ser hecho de nuevo, pero ser hecho desde lo alto, como le dijo el Señor a Nicodemo. Si no nace de nuevo, o sea, no nace de lo alto, no puede ver el reino de Dios. Entonces, esta palabra renovar significa ser hecho de nuevo y desde lo alto, o sea, desde Dios. O sea, la renovación en nuestro ser tiene su origen en la misma presencia de Dios y en los propósitos eternos de Dios. Esto llega a ser algo completamente complementario a lo que dice Romanos 12:2. Sabemos que la Biblia nos habla de la imperiosa necesidad de un corazón limpio. También nos habla de la necesidad de una vida limpia, pero también aquí hay de una mente renovada. Entonces, corazón limpio, vida limpia, ha de ser, podemos decir nosotros, el colchón necesario para una mente renovada. Por eso Pablo habla de desvestirnos y de vestirnos del nuevo hombre. Pero también habla aquí de una mente renovada. Pero esta renovación, dice, es en el espíritu de nuestra mente. Es evidente que aquí, hermanos, no se refiere al espíritu humano en general, como lo que es parte constitutiva de nuestro ser. Sabemos que tenemos una constitución nuestra, cada uno, por naturaleza somos espíritu, alma y cuerpo. Bueno, cuando Pablo dice aquí en el espíritu de vuestra mente, es evidente que no se refiere a ese espíritu, que es parte de nuestra constitución, de nuestro ser, sino del espíritu de la mente.
A la mente entonces vemos que se le atribuye, hermanos, un espíritu. Esto significa o sugiere el principio interior que realmente controla y gobierna y maneja nuestra mente. A eso se refiere Pablo, a esa fuerza interior, esa que el Señor nos da cuando hay una vida limpia, cuando hay un corazón limpio, para que ese poder actúe en nuestro espíritu, que es el espíritu de la mente, y que nos va a llevar a nosotros, ¿no es cierto?, a una renovación. O sea, ¿qué es lo que maneja nuestra mente? Se trata de lo más íntimo, de algo profundamente íntimo, de lo más profundo de nuestro ser interior. Y ese es el lugar que nadie puede llegar, ni aun los más grandes psicólogos, psiquiatras y todos los estudiosos de la mente no llegan. Por eso es que allí vemos nosotros, por eso decimos que la renovación es algo que proviene de parte de Dios y se produce en lo más íntimo, en lo más profundo de nuestro ser interior. No se refiere solo a la capacidad de la mente, sino al poder que lo controla. Es bueno recordar, hermanos, que el creyente que quiere conocer la voluntad de Dios necesita, o necesitamos nosotros, si queremos conocer la voluntad de Dios, una mente renovada para no adaptarnos, a los criterios o al sistema del mundo. Cuando no hay una renovación en nuestra mente, somos fáciles presa de adaptarnos al sistema de este mundo, por lo cual algo ya, ¿no es cierto?, hemos mencionado anteriormente, los días anteriores que hemos tenido esta reunión, el lenguaje de la palabra de Dios es contundente. Muestra un abismo de diferencia entre tomar la forma del mundo, o sea, ser conformados al mundo, y el ser transformado. La palabra para conformarse expresa fuertemente la idea de similitud de carácter, o sea, tener un carácter similar o igual al mundo. En cambio, la palabra transformado expresa con igual fuerza la idea totalmente opuesta. Es como si el apóstol Pablo dijera: no seáis externamente conformados o adaptados, sino enteramente transformados. Entonces, retomamos, hermanos, Efesios 4, y vemos además que el creyente necesita esta renovación del espíritu y de la mente por otra razón más. Lo necesitamos para desvestirnos y para despojarnos del viejo hombre, y lo necesitamos para vestirnos del nuevo hombre. También podemos ver otra aplicación concreta de esta gran enseñanza. En el versículo 22 exhorta en cuanto a la pasada manera de vivir, dice: despojaos del viejo hombre. Notamos, hermanos, que esto implica una actitud distinta hacia el pecado. Dice: despojaos del viejo hombre. O sea, señala una actitud distinta hacia el pecado. Y en el versículo 24 dice: vestíos del nuevo hombre. Esto indica una actitud hacia Dios. O sea que hay dos cosas: una actitud distinta hacia el pecado, a lo que teníamos antes de conocer a Cristo, y una actitud hacia Dios, o sea, vestidos del nuevo hombre. Estas dos actitudes determinarán todo el curso de nuestra vida espiritual. Qué importante que es esto, hermano, saber que una actitud distinta, que como que la teníamos antes de conocer a Cristo en relación al pecado, y en el sentido de despojarnos del viejo hombre, y una actitud hacia Dios en el sentido de vestirnos del nuevo
hombre. Pero lo triste de todo es que no podemos ir tomando ninguna de estas actitudes si no experimentamos esta renovación del espíritu de nuestra mente. Por eso vemos, hermanos, la importancia, la necesidad de esta renovación. Hermanos, esto no es algo que nosotros lo vamos midiendo con algún sistema, algo que nos mida el nivel, ¿no es cierto? Sino es algo que se va manifestando en nuestra vida, se va mostrando en esa diferencia de carácter, de conducta, de reacciones, en ese perfeccionamiento que Dios nos va produciendo, como dice Filipenses 1:6. Entonces vamos viendo y el Señor va proveyendo esa gracia para que nuestra vida vaya mostrando en relación, no solamente entre los hermanos, cuando nos reunimos, sino en el mundo, en el lugar donde estamos, donde cada día debemos estar o ejercitar nuestras actividades diarias. Es allí donde se va a manifestar todo esta renovación de la mente. Cuando no nos adaptamos, no nos conformamos a las cosas del mundo, sino que nos apartamos de ella. Entonces, si no tenemos que experimentar esta renovación del espíritu en nuestra mente como algo importante, y reafirmamos, hermanos, que el conocimiento pleno de la voluntad de Dios es posible para cada cristiano, pero que quiere que seamos activos, participantes en ese proceso que tiene por finalidad proveer una nueva visión en nuestra obediencia al proceso divino en cada hijo de Dios, o sea, el proceso que Dios va haciendo, va realizando en nuestras vidas. Necesitamos ser activos, tener un ejercicio activo de obediencia, ¿no es cierto?, al proceso que Dios está haciendo en nosotros. Por eso dice, el apóstol Pablo también decía, no apaguéis al espíritu, y vamos a hablar un poquito también sobre eso, ¿no es cierto? Porque realmente muchas veces con nuestra actitud negligente apagamos, ¿no es cierto?, al Espíritu Santo cuando está obrando en nosotros. Y otra cosa diferente es no contristar al Espíritu Santo, que es cuando nosotros cometemos algún pecado no confesado delante del Señor. Entonces, esto es importante, hermano, este proceso divino que Dios quiere hacer. Y para ello necesitamos en nosotros una entrega voluntaria a los propósitos eternos de Dios. Como resultado de todo ese proceso, de su transformación, sobre todo la transformación de la mente, esto es algo maravilloso, porque conduce o nos lleva a comprender que una mente autosatisfecha no es la mente de Dios. Entonces, ¿qué es una mente autosatisfecha? Una mente autosatisfecha es una mente conformista. Es quien se conforma con decir soy cristiano, ya tengo a Cristo, estoy asegurado. Es una mente autosatisfecha, es aquella que no piensa en un perfeccionamiento o en una madurez espiritual, sino allí está autosatisfecho, autocomplaciente con su propia vida, sin pensar en que Dios siempre nos llama a una vida más excelente. No es la mente de Dios cuando hay una vida autosatisfecha, tenemos que saber que no es la mente ni el propósito de Dios. Además, hallamos en esta palabra transformaos, que es que en el original esta palabra significa que continúa siendo renovada, o sea, es una renovación permanente. No es algo que ocurre de una vez para siempre. Esta transformación o esta renovación no es algo que ocurre una vez y para siempre. Es un proceso continuo, de modo que nadie puede presumir que ha llegado a su estado o a su etapa final. Pues es un proceso constante
y sabemos que es un proceso de por vida, hasta que, como dice el apóstol Pablo en Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará, y allí está el tiempo, hasta dónde, dice, hasta que venga el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Entonces es un proceso continuo, de modo que nadie puede presumir que ha llegado a su etapa final, pues es un proceso constante. ¿Y saben por qué es un proceso constante? Porque también es continuo, es constante y permanente el intento de nuestra mente caída o nuestra mente viciada, ¿no es cierto?, para retomar el control. Entonces es una lucha, por eso necesitamos ser transformados cada día, y el Señor mismo lo dijo, lo enseñó. No, decíamos, no es un proceso de una vez y para siempre, sino es un proceso continuo, porque el mal, ¿no es cierto?, nuestra naturaleza caída, también cada día, cada momento, actúa en contra de los buenos propósitos que podemos tener de encontrar esa renovación o de lograr esa renovación de la mente. Esta tarea no es algo que el cristiano puede hacerlo o que nosotros podemos hacerlo por nosotros mismos, por nuestro mismo esfuerzo, porque la renovación de la mente es presentada en la Biblia como un trabajo de Dios, como un trabajo que viene de lo alto, como decíamos al principio, y es por eso que necesitamos, hermanos, con toda urgencia y premura, sostener una relación adecuada con, real con nuestro Señor Jesucristo. Se ha dicho entonces, hermanos, que esta renovación es un acto del Espíritu de Dios, ¿cierto? Y esto es verdad. Es un acto del Espíritu de Dios que obra en el creyente, si bien es la obra de Dios por su Espíritu, a lo que el cristiano puede impedir. Esta es una parte negativa, pero que tenemos que decirlo y tenemos que saberlo, ¿no es cierto? Que si bien es cierto, es una obra del Espíritu Santo, pero también muchas veces nosotros somos los que impedimos, ¿no es cierto?, o entorpecemos esa obra del Espíritu Santo. Por eso Pablo decía, escribiendo también a los Efesios, no apaguéis el fuego del Espíritu Santo, o no, también dice, no contristéis al Espíritu Santo, ¿no es cierto? El hecho de ser una obra divina no implica que podemos o debemos estar pasivos en este proceso. Es una obra divina, pero no quiere decir que nosotros estemos estáticos, pasivos, pues las Escrituras nos enseñan que todas nuestras facultades de nuestra alma tienen que ser ejercitadas para buscar a Dios. Cuando actuamos con pasividad, notamos que el avance espiritual en nuestra vida se torna en una pasividad que llega a ser, o podemos llamarlo una pasividad culpable, porque Dios siempre nos llama más allá, hermanos, de que nuestra vida espiritual comience con un sentarnos, pero sin embargo el Señor no nos llama a una vida pasiva, o sea, en el sentido de esperar todo de arriba, como decir, bueno, Dios lo va a hacer, Dios va a obrar, Dios va a hacer, y nosotros, hermanos, nosotros tenemos que manifestar una vida, si bien es cierto, pasiva, en el sentido, como dice, y tenemos que entender esto de sentarnos, ¿no es cierto? Como el Señor dice, estad quietos y ved la salvación de Dios. No quería decir eso, que el pueblo tenía que estarse quieto y Dios iba, el pueblo tenía que salir a la lucha. Y estarse quieto quiere decir estar confiados plenamente en el Señor. Y eso es lo que tenemos, a lo que nos llama aquí el apóstol Pablo. No hay cosa más lamentable como, como solemne que la posibilidad de estar impidiendo la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas o también en lo que nos rodea. No es cosa más lamentable que eso.
estar impidiendo la obra del Espíritu en nosotros, o tal vez estar sirviendo, tal vez de tropiezo a otros. Entonces, hermanos, por lo tanto, hermanos, debemos estar alertas, porque la tendencia natural es precisamente a impedir, ¿no es cierto?, el proceso natural, o sea, nuestra vida natural es tendiente a impedir este desarrollo, y por eso tenemos que estar alerta. Todos corremos este grave peligro que puede frustrar los planes de Dios. Hermanos, no es que Dios se frustra, sino que nosotros somos los que frustramos el plan de Dios. Dios siempre es triunfador. Hermano, Dios no puede ser vencido, ni será vencido jamás. Sus propósitos se cumplen, se cumplieron y se cumplirán a la perfección. Y si hay fallas, si hubo fallas en el pueblo de Israel, fue porque el pueblo endureció su corazón. Si hay fallas en la iglesia, no es porque falla la cabeza, sino fallan los miembros. Hermanos, el propósito de Dios se quiere cumplir en lo que quiere cumplir nosotros. Tenemos nosotros una parte, y si el propósito de Dios no se cumple en nosotros, no es porque Dios no obró, sino porque nosotros no estamos obrando conforme a las demandas de nuestro Dios. Entonces decimos que todos corremos este peligro de frustrar los planes de Dios debido a la acción de la carne en nuestros esquemas o propósitos que tenemos en nuestra mente. Por ello, quiero decir algo sobre el espíritu del mundo. Es el que nos transmite constantemente criterios y patrones de conducta. El espíritu del mundo, el que nos transmite, ¿no es cierto?, constantemente criterios y patrones de conducta que son totalmente contrarios a una conducta cristiana. Entonces son a veces algunos peligros que tenemos, para los cuales tenemos que estar alerta. Entonces podemos decir, hermano, que el espíritu del mundo es el principal animador, controlador del mundo, es lo que lo hace ser lo que es, ¿no es cierto? El espíritu del mundo que batalla contra todo lo que es de Dios y los propósitos de Dios. Entonces, hermanos, seguimos y decimos que el espíritu de la mente es nuestra vida interior, lo más profundo de nosotros, es el principio interior que está detrás de todo lo que hacemos. Esto es lo que tiene que ser renovado. Al considerar este proceso debemos tener presente la enseñanza central de Romanos 12, donde todo comienza con nuestra entrega de la vida. Todo comienza con nuestra entrega de la vida. Además, si no hay una entrega de nuestra vida, no puede haber proceso, porque el proceso comienza precisamente allí con nuestra entrega de la vida para ser parte de ese proceso en el cual Dios es el que va guiando y el que va perfeccionando todas las cosas. Todo comienza con nuestra entrega de la vida, y esta entrega quiere enseñarnos a entender, de escuchar cuando Dios habla por su palabra, o cuando Dios nos habla también a través de sus siervos. El cristiano suficiente solo se oye a sí mismo. O sea que nos lleva, hermanos, a tener nuestros oídos abiertos, pero para oír la palabra de Dios, que lo encontramos en la Biblia, o también a través de aquellos siervos de Dios que Dios mismo instruye y utiliza para la edificación de su pueblo. Entonces, ahí nosotros notamos, hermanos, que el carácter del creyente carnal, sabemos que por naturaleza hace muchos planes, y esto ya lo hemos mencionado también, pero en esta condición no percibe las señales espirituales que Dios hace
que Dios hace ver, porque no discierne el hombre carnal. Las enseñanzas más profundas, la palabra de Dios, no puede apreciarla, o si las aprecia, ¿no es cierto? Si las comprende, no las ejecuta. Es que estas profundas enseñanzas no entran en el corazón de quien no está dentro de este proceso transformador. ¿Entendemos, hermano? El proceso transformador es el que nos va abriendo el camino para comprender muchas cosas, pero lamentablemente a veces como carnales o con un espíritu carnal, ¿no es cierto?, no permitimos o no comprendemos o no escudriñamos las cosas espirituales, no las recibimos como el Señor quiere que las recibamos. Entonces esto nos produce un malestar personal y también en aquellos que nos rodean. Es preciso entonces, hermanos, una mente renovada para ir conociendo cuál es la mente de Cristo. Hermanos, para ir conociendo cuál es la mente de Cristo en cada aspecto de nuestra vida. Esto es importante, hermano. El proceso transformador nos va a llevar a nosotros a ir conociendo cuál es la mente de Cristo. Y la mente de Cristo tiene que actuar en nosotros en todo aspecto de nuestra vida. Cristo tiene una opinión y esta opinión debemos conocerla con corazón y mente transformada. O sea, más que una opinión, ¿no es cierto? Cristo tiene una enseñanza, tiene sus mandamientos que nosotros tenemos que conocer, ¿no es cierto? Debemos conocerlo con corazón y mente transformada, porque si no hay un corazón y una mente transformada, no podemos leerlo y podemos tal vez decir cuán buenos son, pero no nos movemos de allí. Dios no ha prometido escuchar al que invoca livianamente su nombre, su propósito, sino al que le busca de todo corazón. Por eso leemos, hermanos, allí un versículo en Jeremías 29:13, cuando el profeta dice, me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Efectivamente, hermano, la renovación de la mente es más que una tarea intelectual, porque demanda un ejercicio del alma en la búsqueda de la mente de Dios. Debido a la tragedia de la caída de nuestro primer padre y todas sus consecuencias que trajo, lo que ya lo sabemos, la palabra de Dios subraya la esencia de la caída cuando el hombre pecó y pasó a estar bajo el dominio del Dios de este mundo, de Satanás. Consciente de esta realidad, de la depravación total del hombre, es que se nos llama a una transformación o renovación. Esta palabra nos ilumina, nos va a iluminar en todo aspecto. La mente del hombre necesita ser renovada. El enfoque de Pablo nos lleva a pensar que la esencia de nuestro problema no es solo si lo que hacemos está bien o mal. Hay algo mucho más grave. El problema más grave es que hemos venido a hacer lo que hemos venido a hacer por naturaleza, seres caídos, seres depravados. Pues en el espíritu de nuestra mente, lo que está mal es precisamente la esencia de nuestra naturaleza que nos conduce a este estado, porque el espíritu de nuestra mente está mal. Se ha tomado una conciencia mala, y entonces nuestra mente es una máquina, sabemos, es una máquina de fabricar cosas, ideas, pero la historia humana nos muestra que algo anda mal. Por eso es que
se manifiesta de esta manera porque algo anda mal. El mundo está como está porque está porque no sabemos cómo pensar rectamente. Y el primer llamado del Evangelio es precisamente a que piense dónde está y cómo está el hombre delante de Dios. Hermano, no es la mente como instrumento lo que anda mal. No es la mente como instrumento lo que anda mal. Si nos ponemos a hacer números, si nos ponemos a calcular fórmulas de las más complicadas, complejas, nosotros lo podemos hacer bien. La mente como órgano, como máquina de pensamiento, ¿no es cierto? Razona, calcula, piensa y produce resultados notables. Pero lo que anda mal, lo que sigue andando mal, es el poder que lo gobierna desde atrás. Por eso necesitamos esa renovación. Por ello necesitamos el ministerio no impedido del Espíritu Santo. Necesitamos la acción del Espíritu Santo, ministerio no impedido del Espíritu Santo, y requiere el sometimiento nuestro a su influencia controladora. Necesita el sometimiento, o sea que nosotros nos sometamos a la influencia positiva del Espíritu Santo. Porque sabemos que lo que al principio fue gobernado por el Espíritu, ahora está gobernado por la carne. Esto es lo que hay que cambiar. El Señor nos ha dado capacidad para lograr importantes cosas, como tiene que ver con el estudio, por ejemplo, ¿no es cierto? Lograr una profesión, ya sea de lo que sea, de medicina, ingeniería, o en todo lo que puede ser la parte científica, u otra carrera profesional, pero igual llega el momento en que todo comienza a andar mal. El hombre puede llegar a la luna, pero falla en lo que es vital, al llegar a ver las cosas que realmente importan, a la naturaleza espiritual del hombre, a su relación con Dios, a la noción de la eternidad, al sentido de nuestra existencia. En estos puntos vitales, el pensamiento del hombre fracasa completamente porque el espíritu de su mente se ha extraviado. Es la triste realidad que nosotros vivimos hoy. Cada día se estudia más, se conoce más, nos formamos más por todos los medios y conocemos muchísimas cosas. Hoy nosotros vemos los niños, ¿no es cierto?, de 4 o 5 años, tienen información muy grande en relación a las informaciones que teníamos cuando nosotros éramos niños, y reciben información de todos lados, pero lo importante, hermanos, no es solamente la información o el conocimiento, sino es en quién está depositado todo nuestro pensamiento y que todo pueda estar bien dirigido, bien guiado, hacia que más allá de lo natural podamos recibir la parte espiritual. Entonces decimos que el espíritu del hombre se ha extraviado y esta parte de la revelación bíblica sobre el hombre es categórico y profundo, porque esto ocurre en el punto más elevado de ser, en el centro de su personalidad, en el espíritu de su mente. Por eso, porque el hombre está caído, la única solución es crearlo de nuevo, es regenerarlo, y es Dios el único que puede levantarlo. Entonces nosotros nos damos cuenta, hermano, y podemos pensar qué es la regeneración. En la regeneración vivimos un nuevo espíritu, una nueva disposición, que gobierna un nuevo principio de vida, que comienza a obrar de modo que para vivir una identificación con Cristo es necesario esta renovación
del espíritu, de la mente, para así vestirnos del nuevo hombre. Cuando hemos nacido de nuevo, no hubo en nosotros ningún cambio físico ni cerebral. Todo esto continúa de la misma manera, pero lo que recibimos es este nuevo espíritu que nos controla. Todo es totalmente nuevo. La renovación no tiene lugar en la mente, sino en el espíritu de la mente. Y esto, o sea, la mente permanece como está, pero su espíritu, su parte más íntima, más elevada, va siendo renovada. Pero aún hay algo más, hermanos, para ver de estos versículos de Romanos 12. Este proceso es un proceso costoso. ¿Por qué? Porque este poder renovador del Espíritu Santo actúa en la medida en que el creyente, ante cada decisión, ante cada problema, ante cada accidente, reconoce su insuficiencia. Nos cuesta mucho reconocer que somos insuficientes. Este proceso es penoso, pero aunque resulta penoso, tarde o temprano aprenderemos que en medio de nuestra insuficiencia se nos llama a una actividad sobrenatural, porque en la regeneración hemos recibido un nuevo espíritu, el espíritu de Dios que controla y que da nueva vitalidad a nuestro ser. Se trata, hermano, de un proceso fuerte en el centro de nuestra conciencia. Esta renovación es fundamental en el pensamiento bíblico, porque incluye la idea de un crecimiento o un progreso espiritual que se opone o contradice totalmente al estancamiento que caracteriza a muchas vidas cristianas, sinceras. A la vez notamos que esta renovación solo ha de manifestarse si alcanzamos un conocimiento más pleno de la voluntad de Dios y lo expresamos en un crecimiento progresivo. Esto es, hermanos, lo que Pablo espera de sus hermanos de Éfeso, como también Dios espera de cada uno de nosotros, al escribir su carta allí en Efesios 4:17, cuando dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. De allí, de esa vanidad de la mente, Dios quiere sacarnos para que podamos comprender cuál sea la voluntad de Dios, que dice que es agradable y perfecta. Entonces, hermanos, el apóstol apela a la acción del hombre, como expresa en el versículo 22 y 24, cuando dice que tenemos que vestirnos del nuevo hombre y de vestirnos del viejo hombre, pero se apoya en lo que Dios ha hecho dentro de nosotros. Habla de desvestirnos y vestirnos como un proceso de cada día, pues cada día nos encontramos con conflictos, con adversidades, con serias dificultades, y esto puede ser enfrentado debidamente si en medio de nosotros el espíritu de nuestra mente está siendo renovado por Dios. Hermanos, nadie puede despojarse del viejo hombre si no nos renovamos solo y únicamente por la fuerza de Dios, pues el propósito divino es vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así que, hermanos, vemos que todas estas enseñanzas de Pablo nos conducen a ver un proceso, pero un proceso de cada día. Hermano, no es un proceso especial o en días especiales, en circunstancias especiales. No es un proceso que nos tiene que encontrar a nosotros totalmente pasivos, sino es un proceso en el cual tenemos una parte importante como instrumentos de Dios. No como que nosotros tenemos un valor superlativo para Dios en el sentido, ¿no es cierto?, de nuestra fuerza, sino que es que Dios encuentra valores en nosotros que los potencia con la obra del Espíritu Santo
pero siempre para mostrar y manifestar una plena identificación con nuestro Señor Jesucristo, que ha de redundar en bendición en nuestra vida personal, como así también en nuestra vida de relación, no solamente de una relación congregacional, sino también en una relación vecinal o laboral. Hermanos, hasta aquí llegamos por ahora. Que el Señor nos bendiga en estos pensamientos y nos guíe para que podamos anhelar profundamente y disponer nuestras vidas, nuestras voluntades, para que podamos ser de esta manera, lograr esa renovación de nuestra mente. Que el Señor nos bendiga y que el Señor bendiga a cada uno de mis hermanos.